Les contamos que la noticia de esta hora es la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en materia de lucha contra las drogas. ¿Cómo? Con una serie de condiciones. Esta decisión podría cambiar en los próximos meses si Colombia cambia drásticamente la manera en la que está enfrentando el narcotráfico. La buena noticia, podríamos decir, es que no están comprometidos los recursos económicos que Estados Unidos le da anualmente a Colombia para la lucha contra las drogas, que son entre cerca de 450 y 500 millones de dólares. Pero ya, don Andrés Carmona, se empiezan a conocer las reacciones en Colombia. Habla la ex canciller Laura Sarabia, algunos políticos también refiriéndose a esta decisión, que sí tiene un carácter político, y queda claro en el documento de la Casa Blanca porque le achacan literalmente la responsabilidad de esta desertificación a las acciones del gobierno. Esto mientras resaltan a quienes dan su vida en la lucha contra el narcotráfico en este país. Silvia, muy buenas noches, así es, y hay que tener en cuenta esas declaraciones que dio la canciller Rosa Villavicencio días antes de esta decisión, que decía claramente que esta iba a ser una decisión política, declaración que luego fue rechazada o fue matizada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero comencemos con las reacciones políticas a la noticia de este momento: la desertificación con waiver, con condicionamiento por parte de la administración de Donald Trump. Dice el expresidente del Congreso y senador conservador Efraín Cepeda: la desertificación de Colombia por Estados Unidos en la lucha antidrogas es un duro golpe que revela la desconexión entre discursos y realidades. La indolencia del gobierno Petro genera consecuencias que padece el pueblo colombiano tras el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Es descarada. También se pronunció la ex canciller Laura Sarabia. Dice lo siguiente: Colombia reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Hemos entregado miles de vidas a esta guerra. Con Estados Unidos compartimos más de 200 años de historia. Que la diplomacia guíe este nuevo desafío. Habla también el precandidato presidencial Gustavo Bolívar. Dice lo siguiente: es un triunfo para los narcotraficantes del mundo. Aún así seguiremos combatiendo este flagelo y sus millones de dólares sucios que alimentan la violencia en nuestro país. Pero Silvia, hay un personaje que es clave en toda la historia de Colombia, porque una desertificación no se vivía desde el cuatrenio de Ernesto Samper en los años 1996 y 1997, cerca de 29 años. Pues mire, nos comunicamos con el expresidente Ernesto Samper, está en Europa en estos momentos, y esto fue lo que dijo el exmandatario. La decisión de desertificación por parte de los Estados Unidos es una decisión ilegal, porque ningún país distinto a las Naciones Unidas tiene el derecho de certificar la conducta en ningún tema, como lo está haciendo en este momento el gobierno del presidente Trump. En segundo lugar, es impolítica porque la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico no solamente es nuestra, sino también es de parte de los países consumidores, empezando por los Estados Unidos y la Unión Europea. Es una decisión que trata de dividir el mundo entre países amigos o enemigos de los Estados Unidos, no países amigos o enemigos del narcotráfico. Y en tercer lugar, es una medida inhumana porque termina afectando a aquellos campesinos indígenas que en Colombia están haciendo esfuerzos por una erradicación voluntaria y no forzosa de estos cultivos a los cuales llegaron por necesidad. Si a esto se le suma lo que ha sido para Colombia la eliminación de todos los programas de USAID que beneficiaban a esos campesinos y a esos indígenas. Lo que sí señalan desde sectores de la oposición es que este es un duro golpe a la reputación internacional del país en décadas, y es una desaprobación absoluta a la política antidrogas del gobierno Petro y también a la política de paz total, Silvia. Esas son las reacciones. Don Andrés Carmona, no se me mueva de ahí porque vamos a seguir contándoles a quienes nos siguen y nos ven todos los detalles sobre esta, que es una noticia urgente, es la noticia más importante hoy en Colombia, una noticia
que tiene varias repercusiones. Pero acaba de volver a hablar el presidente Gustavo Petro. Valentina está en Consejo de Ministros televisado. ¿Qué dijo frente a la decisión de Estados Unidos? Pues son dos puntos claves de lo que ustedes mencionaban justamente de este tema, que termina siendo una decisión política. Resulta que fue el mismo presidente Gustavo Petro el que terminó anticipando que Estados Unidos iba a desertificar a Colombia precisamente por estos cuestionamientos que tiene la lucha contra las drogas, contra esa política del gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero, insistió en que no consideraba o no estaba de acuerdo en esa desertificación porque los resultados en cuanto a la destrucción de laboratorios e incautación de cocaína pues demostraban que sí estaban dando buenos resultados. Esto dijo primero el presidente Gustavo Petro. Información no oficial hasta ahora, no sé si ya salió oficial, es que nos desertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia, y eso es político. Los amigos de la derecha colombiana. Y vuelve a cuestionar entonces quienes les hacen oposición. Recordaremos, la crítica muy fuerte que le hizo a los alcaldes de Cali y Medellín que estuvieron en Estados Unidos también tratando de buscar que no se mantuviera esa certificación. Sin embargo, esta gestión no funcionó del todo porque finalmente el gobierno de Donald Trump sí le llama la atención muy fuertemente al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero sigue el presidente Gustavo Petro, va mezclando los temas en ese Consejo de Ministros que se desarrolla hasta ahora. Habla de varios temas. De varios temas, ha hablado de su ministro Florian, del caso del Ministerio de la Igualdad, ha hablado de los docentes, ha hablado también de Venezuela, incluso acaba está de criticando hablar de la lancha, justamente. Exactamente, critica esa operación que hizo Estados Unidos en contra de Venezuela porque dice no se puede matar la gente sin una verificación antes, pero volvió a hablar, a retomar el tema del apoyo de Estados Unidos. Como ustedes bien han explicado, Silvia y Lucas, esto todavía no condiciona ni recorta de manera inmediata la ayuda económica, los recursos que entrega Estados Unidos a Colombia. Sin embargo, el presidente casi que lo está dando por hecho porque dice que ya no van a tener una obligación con Estados Unidos y que por el contrario van a buscar entonces otros recursos para las fuerzas militares colombianas. Esto es lo que continúa hablando el presidente desde Casa de Nariño. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ya esa es una consecuencia. Los señores de la policía dejan de comprar pistolas Glock. 9:04 p.m. El presidente Gustavo Petro, sorprenden estas declaraciones a Valentina, Lucas y Carmona, porque el presidente Gustavo Petro dice que entonces Colombia deja la dependencia y las fuerzas militares colombianas dejan la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, ¿de dónde podría sacar Colombia a estas alturas 450 o 500 millones de dólares para armas, armamento, temas relacionados con interdicción, temas relacionados con aeronaves que son importantes también para el mantenimiento en todo este tema de la lucha contra el narcotráfico? El presidente Petro dice que entonces van a dejar de comprar armas Glock y que Colombia produciría sus propias armas. Hay que revisar bien estas declaraciones del mandatario, sobre todo porque Estados Unidos no está condicionando de ninguna manera la ayuda económica al país en estos temas de lucha contra las drogas. Es como si el presidente asumiera que ya Estados Unidos no le va a entregar dinero a Colombia. Ahora, los años desde que comenzó el Plan Colombia, después de que nuestro país recibe otra vez la certificación en materia de lucha contra las drogas que el gobierno de Bill Clinton le quitó a nuestro país, a Colombia, en 1996, la lucha contra las drogas se ha podido mantener gracias a esos recursos que Estados Unidos destina
para ese rubro en específico. Y nada más este año y el año pasado vimos varias donaciones de helicópteros y de otras herramientas que entregó Estados Unidos a Colombia precisamente para varios temas, no solamente en la lucha contra las drogas, sino también, por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente. Son múltiples las ayudas y lo cierto es que, de acuerdo con lo que dice el presidente, pues pareciera que no se ha terminado de leer toda la decisión de las condiciones que impuso el gobierno de Estados Unidos, porque finalmente no está recortando la ayuda y, por el contrario, este cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. El ejército y el sector defensa han sido uno de los que más ha sufrido recortes en materia de financiamiento en los últimos años. Ahora, don Andrés, ya voy con usted porque quiero leer específicamente, Lucas, el párrafo de esta directiva presidencial, este memorando presidencial que dice lo siguiente: he determinado también, en concordancia con la provisión de la sección 706, 3A del FRA, que Estados Unidos y su asistencia a Bolivia, Burma, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Es decir, que aquí deja clarito el gobierno del presidente Donald Trump que todos los recursos y esa asistencia a Colombia y a los otros países que acabo de mencionar se mantiene a pesar de la desertificación. Sí, ese es el famoso waiver. Lo que pasa es que pues así se le llamaba antes, pero esta dispensa está ahí clara, Silvia, y como dice usted, no es solo a Colombia, incluso pues a Venezuela también, en los programas que haya o que tenga en este momento el Departamento de Estado y demás agencias norteamericanas en Venezuela, pues también se mantienen. Pero en el caso de Bolivia, en el caso de Afganistán y en el caso de Birmania, pues está esa dispensa. Entonces ese es el famoso waiver, que antes se le conocía, pero ahí queda clarito que los recursos se mantienen porque los programas que se están adelantando en territorio colombiano son vitales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es entonces la dispensa. Sigue hablando el presidente Gustavo Petro. Valentina, usted está atenta porque esto está ocurriendo en tiempo real y se los estamos contando a ustedes a través de YouTube, a través de Dito y de todas nuestras frecuencias en Blue Radio, porque sigue hablando sobre este tema de la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia. No hemos podido conversar con el ministro de Justicia ni con el ministro de Defensa porque están en el Consejo de Ministros y están revisando justamente Petro, las condiciones de esta decisión de Estados Unidos. Exactamente. Don Andrés Carmona, usted me iba a decir. Silvia, hay que tener en cuenta en el marco de esta desertificación que, lo hemos dicho, prácticamente la sacó barata el gobierno de Gustavo Petro, si fuéramos muy coloquiales. Pero este fue un escenario que ya lo tuvo el gobierno de Ernesto Samper. Es decir, no estamos en el escenario de los años 96 y 97, donde el gobierno del entonces presidente Bill Clinton desertificó en su totalidad Colombia. Es que prácticamente a Colombia lo calificaron como un país que no cumplía con las condiciones y se le restringían todos los accesos a subvenciones o a las participaciones y los beneficios que tiene la certificación de los Estados Unidos en lucha contra las drogas. Digamos que el escenario hoy de Colombia podría ser más el escenario de los años 1995 o 1998, justo cuando estaba saliendo el gobierno Samper y entrando el gobierno de Andrés Pastrana. En ese momento, en el año 95 estando Ernesto Samper y en el año 98 entrando el gobierno Pastrana, ¿sí? El gobierno Bill Clinton les dio desertificación con waiver, es decir, le decía la misma frase, por los intereses vitales de los Estados Unidos no se recortan las ayudas, no se recorta el apoyo en la lucha contra las drogas, pero sí se les reconoce que están incumpliendo los compromisos pactados. Y es por eso que entonces en este escenario sorprende la posición del gobierno de Gustavo Petro, en el que dice prácticamente que las armas las van a volver a producir. Prácticamente está sacando un discurso de retraer o de llamar a la soberanía nacional, entendiendo que esto implica conocimiento, esto implica capacidades, es decir, ¿de dónde va a venir el conocimiento para que Colombia empiece a producir armas, por así decirlo? Claro. ¿Sí? Los recursos, estamos en una situación tributaria muy apretada, ¿sí? En estos momentos estamos con un presupuesto que está al borde de ser decretado por el gobierno nacional porque no se han logrado acuerdos en las materias presupuestales y no se ha logrado acuerdo con el Congreso. Entonces, ahí entran puntos muy complejos y en el que el apoyo o el respaldo de los Estados Unidos era clave para el desarrollo de la lucha contra las drogas, y en eso va a ser importante los próximos meses. Claro. Incluso lo decía el expresidente Ernesto Samper, este no es el fin del mundo, pero pareciera que el gobierno nacional está buscando razones
donde no las hay. Esto es una palmada en la espalda para muchos, el tema de que haya un waiver y que no se vaya a quitar a Colombia la ayuda en materia económica, pero, Lucas, hay dos temas. Uh-huh. Hemos hablado de cómo esto no solamente pasa por, digamos, las cifras que están ahí, que son evidentes, que muestran cómo la lucha contra el narcotráfico durante los últimos años en Colombia, pues ha venido perdiendo bastante terreno, sobre todo por la cantidad de cultivos de coca, pero también esto tiene un tinte político. Y parte de ese tinte político pasa por Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí. Es de origen cubano. Sí. Le pone mucha atención a lo que pasa en este lado del hemisferio. Su esposa es de origen colombiano. Uh-huh. Y además de ser republicano, por supuesto, ha sido un férreo crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso antes de que ganaran las elecciones y de que lo designaran como secretario de Estado de Estados Unidos para manejar las relaciones diplomáticas. Lucas, hay comunicado a esta hora, hay un trino del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio. Sí, señor, hay trino del Departamento de Estado que de hecho recoge también la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Le leo textualmente lo que dice hasta ahora ese trino de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que está en español. Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios. Y añaden un segundo trino que dice que el presidente de los Estados Unidos ha determinado que el gobierno colombiano incumplió sus obligaciones de control de drogas, pero ha emitido una exención para que la crucial cooperación estadounidense, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados nos importan. Esperamos ver progreso pronto. Es lo que dice este trino que confirma el waiver. Confirma que hay una exención para que toda la ayuda de los Estados Unidos a Colombia se mantenga. Estamos en esta transmisión ininterrumpida aquí en Recap Blue con no solamente los desarrollos y la noticia, sino también con algunas de las reacciones. El expresidente Iván Duque escribe a esta hora: como tanto lo advertimos, el gobierno Petro fue desertificado por los Estados Unidos por cuenta de desmonte de los grupos manuales de erradicación, crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas, tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz fatal. Gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones, que es lo que hemos venido hablando. ¿Hubo esfuerzos? Sí. La pregunta es si esos esfuerzos fueron suficientes, porque además se generó toda una polémica alrededor de la visita de un par de alcaldes, el alcalde de Cali y el alcalde de Medellín, a Washington. Que además iban a hacer más. Pues iban a tratar hubo varios de que ayudar. se bajaron del bus unos días antes. Y estaba el alcalde de Barranquilla, Alex Char, estaba Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, Carlos Fernando Galán de Bogotá, estaba el alcalde Carlos Fernando Galán, que tenía que atender una agenda que incluía todo el tema de los vagones del metro. La llegada del primer tren del metro. Exactamente. 9:00 p.m, 14 minutos. Valentina, hay a esta hora también un pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti. Sí, ministro que también está allí en el Consejo de Ministros en Casa de Nariño. Ya vamos a escuchar el audio, pero básicamente está dialogando. Entra Benedetti a decirle al presidente Gustavo Petro lo que ustedes estaban explicando acá, de esa puerta abierta de un plazo de 10 meses para ponerse al día con las metas que se habían prometido, por ejemplo, en erradicación y también con mejorar las condiciones. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, que al parecer está o muy molesto o muy decidido en su posición, dice que Colombia no va a estar bajo chantaje, que ha sido una de las, temas de peleas y de la tensión que ha tenido en varias ocasiones con el gobierno de Donald Trump, y es allí entonces donde se mantiene la posición. Uno entendería que, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, es que se va a mantener entonces en no depender de los recursos, aunque Estados Unidos por ahora ni los ha suspendido ni los ha recortado de manera inmediata. Son las 9:00 p.m, 16 minutos, es lo que está pasando a esta hora y les vamos contando. Don Andrés Carmona. Silvia,
Me recuerdo una frase que dijo en ese entonces Ernesto Samper en el año 1996, cuando Sí. se dio la desertificación. Ahora, con una situación más grave, y es que era el Estado y el presidente involucrado en todo En el ese llamado tema proceso 8000. de los narcocassettes, el llamado proceso 8000, Y le que habían llevó- quitado la visa Exacto. a Ernesto Samper. Y que en todas esas decisiones le habían quitado la visa. Y llamaba mucho la atención esa frase que decía que yo no necesito visa para ir a Chaparral. Bueno, el presidente Petro, ¿se acuerda que hace poquito Lucas también habló sobre ese fantasma de si le iban o no a quitar la visa de Sí. Estados Unidos después de todo ese... Pues de hecho el presidente Petro dijo en un consejo de ministros Que se la como habían el estamos quitado. viendo, Que le ya habían no tenía quitado visa. y nunca se dio. Pues lo que pasa, Andrés, es que usted sabe que el Departamento de Estado no habla sobre visas individuales, salvo que ya sea algo y una decisión que involucre pues a muchas personas, pero como dice usted, confirmación del Departamento de Estado no hubo. Y recuerde que a finales de este mes es la Asamblea General de la ONU y tiene que ir a Washington. Sí, señor. Pero ahora que me acuerdo, Silvia, esto fue también en un consejo de ministros como el que estamos viendo esta noche. La diferencia de... 9:17, sigue hablando el presidente Gustavo Petro. Y la mafia del gancho mosco quemó el Camat. No, el Camat no, el restaurante. El restaurante. No, al Camat también le pasó algo, tocó sacarlo, algo así. Ese ya está. Pero de los 19 Camats puestos en Bogotá, se tuvieron 65,000 consultas de muchachos y muchachas de secundaria que no están en el Bronx. Bronx es una minoría. Esta fue la gran mayoría, 65,000 consultas. Y eso significa que hay un gran problema psicológico en la adolescencia y niñez de Colombia, pues se encuentran con padres que llegan con droga, se encuentran con padres que dejan el hogar, se deja con padres que llegan a pegarle a la mujer, o problemas también en la mujer, que los hay, maleducadas, todavía pensando ese en el cinturón de castidad, y todavía pensando en otras cosas. Entonces la educación del niño y de la niña sufre carencias que el colegio debe mitigar, pero ya sabemos también cómo se le enseña a los niños y adolescentes. Entonces, usted está perdiendo una oportunidad de oro, y en este año no se puede perder, de hacer simbiosis entre el sistema preventivo al magisterio y el sistema preventivo a la niñez y juventud. 9:18 usando el presidente Gustavo Petro yendo y viniendo, Valentina. Y está pero- hablando ya, dando órdenes a sus ministros, en especial al Ministerio de Defensa, sobre los planes de prevención en consumo de drogas, porque él dice que ya Colombia puede depender entonces, o no tiene que depender de otros países, sino continuar con sus políticas en implementación dentro del país. Son las 9:19. Hay comunicado a esta hora, Lucas, de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. El encargado de esta embajada, la cabeza de esta embajada, es Daniel García Peña. Sí, Embajador señora. que lleva, buen tiempo después de la salida de Luis Gilberto Murillo, quien también estuvo allí y salió para ser nombrado canciller. Sí. Y entonces Daniel García Peña ha sido quien ha tenido que enfrentar esta situación. Sí, señora, comunicado de una página y media de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, que lleva como título Colombia responde a determinación de Estados Unidos y ratifica su compromiso en la lucha antidrogas, Washington, D.C., 15 de septiembre de 2025. El gobierno de Estados Unidos publicó el día de hoy la determinación presidencial sobre su política antidrogas, en la cual se designa a Colombia como país que ha incumplido de manera manifiesta sus compromisos internacionales en esta materia y a la vez invoca razones de interés nacional vital para continuar programas bilaterales sin aplicar medidas adversas ni incluir sanciones que hubieran afectado negativamente a la fuerza pública, al sector productivo y a la sociedad colombiana. En este párrafo, entonces, nuevamente confirman, Silvia, el famoso waiver, la famosa extensión de sanciones y de otro tipo de medidas coercitivas por parte de los Estados Unidos. Sigue la embajada diciendo que en el marco de esta decisión unilateral y discrecional del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia rechaza categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas. Colombia rechaza las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia.
Sí. Esto dice el comunicado. Con hechos verificables, Colombia ha demostrado significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Entre 2024 y 2025, las fuerzas militares y de policía alcanzaron cifras históricas de incautaciones y destrucción de laboratorios, impactando la producción de cocaína y debilitando de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la cooperación judicial con Estados Unidos se fortaleció a través de un número sin antecedentes de extradiciones. Termina este comunicado Silvia diciendo que la lucha contra el narcotráfico no admite lecturas parciales, exige una visión integral que reconoce que es mucho más eficaz enfrentar directamente a los narcotraficantes que concentrar los esfuerzos en los campesinos y cultivos de hoja de coca, siendo este el eslabón que menos impacta las finanzas del negocio de las drogas ilícitas. Colombia ha asumido este desafío con determinación, alto costo humano e institucional y profundo compromiso democrático. Termina Lucas. diciendo Silvia, que el gobierno de Colombia subraya que el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores y el combate al tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales. La cooperación internacional debe ser entendida como un esfuerzo compartido, orientado a la seguridad regional y global. Esto, Lucas, se entiende como una posición diplomática clara del gobierno colombiano. Sí. Tal vez un poco distante de lo que el presidente Gustavo Petro está diciendo a esta hora en el Consejo de Ministros. Esto es mucho más claro. ¿Qué más ha dicho Valentina, el presidente, en ese Consejo de Ministros? Porque quiero también que hablemos y desmenucemos cómo el capítulo de Colombia en este memorando es mucho más largo que las palabras que le dedica el gobierno del presidente Trump a Bolivia y a Venezuela. De hecho, las de Venezuela son cortas y concretas y hay una determinación importante también de parte de Estados Unidos frente al régimen de Nicolás Maduro. Pero antes de eso, ¿qué más ha dicho el presidente? Pues allí continúa entonces esa intervención por parte del presidente Gustavo Petro, en especial insistiendo en que Estados Unidos es el que tiene también el problema durante los últimos 50 años, dice él, que no lo ha podido solucionar en materia del control o erradicar el consumo de drogas en su país. Allí continúa ese Consejo de Ministros, pero lo cierto es que internamente uno de los puntos que falló o por el cual de Estados Unidos termina tomando esta decisión tiene que ver con el aumento progresivo de las hectáreas de cultivos de hoja de coca que se han tenido en el país. Recordemos justamente, la ONU le ha dicho al gobierno colombiano que venimos de un aumento muy importante en las hectáreas cultivadas y a su vez en la capacidad de producir drogas por parte de los laboratorios que están presentes en nuestro país. Uno de los temas, y recordemos que incluso fue el embajador Daniel García Peña junto al director de la policía, el general Carlos Fernando Trena, que estuvieron allí en Estados Unidos presentando sus argumentos por los que consideraban que esta lucha contra el narcotráfico sí estaba valiendo la pena. Pero lo cierto es que las cifras muestran una reducción muy importante en cuanto a las hectáreas cultivadas. Informes de la misma policía, informes internos que se hacen de manera anual, muestran que hasta el momento se han logrado erradicar 4.000 hectáreas hasta el mes de agosto de este 2025, una cifra muy por debajo de las más de 200.000 que alertaba la ONU sobre la concentración de cultivos ilícitos en nuestro país y muy por debajo de las 30.000 hectáreas que se había fijado el Ministerio de Defensa como meta de este 2025. Estamos ya por encima avanzando en ese segundo semestre y no se ha alcanzado ni siquiera la mitad de esa meta propuesta por el mismo gobierno nacional. Estos indicadores en rojo son los que también termina alertando al gobierno de Estados Unidos por lo que se viene para el próximo año, para el próximo 2026 en cuanto a la droga que va a seguir saliendo de nuestro país y también hacia la falta de control. También la otra preocupación que se tiene es porque no están contratadas del todo las brigadas que se encargaban de la erradicación manual. Una vez el presidente Gustavo Petro pide cambiar la política de erradicación, que no sea de manera agresiva, que sea, digamos, de manera concertada con los campesinos, pues ya no es necesario tener todo el personal disponible, los policías disponibles y por lo tanto entonces la contratación también quedó como una especie de suspensión mientras se cambiaban las políticas. Y hablando de lo que decía Silvia el presidente Gustavo Petro de que no habrá más muertos en esta lucha contra las drogas, hay que recordar que el caso del atentado a las disidencias contra la policía en Amalfi, en Antioquia, fue contra una unidad que acompañaba a quienes estaban erradicando cultivos ilícitos allí en esa zona del departamento de Antioquia. 13 policías asesinados que hacían parte de las unidades antinarcóticos. Entonces, aquí son varios números en rojo. Por un lado, el presidente Gustavo Petro insiste en que son múltiples
toneladas de cocaína incautadas, pero lo cierto es que las cifras, o al menos lo que tenían para demostrarle ante las autoridades en Estados Unidos, muestran varios números en rojo, que son los que le preocupan por la producción de cocaína, que de seguro va a seguir llegando a Estados Unidos. Este fin de semana hablábamos de los hostigamientos de las disidencias de alias Iván Mordisco al municipio del Carmelo, en el departamento del Cauca. Se tomaron toda la población y destruyeron no solamente la estación de policía, destruyeron la capilla, destruyeron las viviendas aledañas, y veamos cómo los policías les tocaba casi que rogar por ayuda mientras llegaba el apoyo aéreo, porque efectivamente las disidencias han tomado un control muy importante en esa zona del departamento. Y esto ya no tiene ningún carácter político, don Andrés Carmona, porque en el caso de las FARC, por ejemplo, cuando se empiezan las negociaciones, se arrancan justamente con un principio, y era que su formación tenía un carácter político. Correcto. Incluso la guerrilla del ELN también. Pero estas disidencias, en realidad, lo único a lo que se han dedicado es a narcotraficar. Entonces, ahí es donde queda al descubierto la importancia de continuar y de mantener la lucha contra las drogas, que sigue cobrando vidas no solamente de civiles, sino también de uniformados, que todos los días tienen que ponerle el pecho a estas disidencias y a estos narcotraficantes del Clan del Golfo, del ELN y de todas las disidencias que hay en el país, para tratar de resguardar la seguridad de todos los colombianos. Silvia, hay que tener en cuenta que una vez se firmó el acuerdo de paz de 2016, uno de los grandes retos era esos territorios que abandonaban las FARC. Que el Estado entrara. Con todo el aparato estatal. Y que educación, salud, y otro justicia. Y que otro de los puntos claves era el programa de sustitución de cultivos, porque eso estaba contenido en los acuerdos de paz. La discusión sobre la transformación de los territorios, especialmente aquellos territorios inundados por cultivos de uso ilícito, de hoja de coca, etcétera. Pero eso no se dio. Creció exponencialmente, crecieron los cultivos ilícitos. Esos territorios fueron copados por grupos criminales, ¿sí?, que usted misma lo dice, no tienen connotación política, y durante lo que terminó el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque no se les reconoció políticamente, pero llega el gobierno de Gustavo Petro, llega la política de paz total, y recuerde usted que la política de paz total tenía dos caminos: negociación política con el grupo que quedaba, digamos, en el marco de un escenario político que era el ELN, una guerrilla, y sometimiento para los grupos criminales que se han beneficiado del narcotráfico. Eso no se ha logrado. Lo que ha pasado es que todo el cambio se dio para favorecer políticamente o darles estatus político a organizaciones que no tienen ese estatus político y que su forma de vida, su sustento de vida es el narcotráfico. Pues y usted lo ha visto. Perdóneme, le cierro con esto. Lo último que pasó fue la proclamación de uno de los grupos narcotraficantes más fuertes de Colombia, el Clan del Golfo, como autodefensas, grupo ejército gaitanista, y una proclamación como si fuera un escenario político, como si fuera una negociación política. Lucas, un caso, para mencionar uno de los muchos, es el de alias el Zarco Aldinever. El Zarco Aldinever estaba en calidad de negociador de paz. Le levantaron todas las órdenes de captura, de gestor de paz. Le levantaron todas las órdenes de captura a este hombre, que hace parte de la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez, que fue negociador de paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, allí en La Habana, y que abandonó el proceso de paz. El Zarco Aldinever está señalado de haber sido uno de los integrantes de esas disidencias que ordenó, es lo que dicen las autoridades, el magnicidio, el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay. Correcto. Y estaba en calidad de gestor de paz cuando dio la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay. Y es que usted se va al memorando, Silvia, y ese párrafo de Colombia arranca justamente por ahí. En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el gobierno del presidente Petro. Sus intentos fallidos de buscar conversaciones con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Así arranca el primer párrafo de ese memorando presidencial. Hablemos del capítulo de Venezuela.
porque es corto. La verdad, Lucas, es un párrafo muy pequeño. Sí. Dice, en Venezuela el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo y Estados Sí. Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También perseguiremos a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como el Tren de Aragua y las expulsaremos de nuestro país. Punto. Pero hay una cosa ahí importante, Silvia, que bueno, hoy vimos el segundo ataque, el segundo resultado de ese despliegue de buques de los Estados Unidos en costas y en aguas del Mar Caribe. El régimen criminal del acusado por narcotráfico Nicolás Maduro lidera una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo y Estados Unidos continuará buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen ante la justicia por sus crímenes. Esto se suma a declaraciones que ya ha dado el secretario de Estado Marco Rubio diciendo que Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense y en entrevista con Fox News desde Israel, hoy dijo lo siguiente que se suma claramente a este memorando presidencial en el capítulo de Venezuela. No solo es él, hay toda una red de personas en ese país que han utilizado el aparato de lo que dicen que es un gobierno para operar una estructura de narcotráfico dirigida contra Estados Unidos, dice Marco Rubio refiriéndose a Nicolás Maduro. No vamos a permitir que un cartel opere o se haga pasar por gobierno dentro de nuestro propio hemisferio. Es lo que dice en referencia al denominado cartel de los soles. Ahora, aquí está acusando formalmente a Nicolás Maduro de liderar una de las más grandes redes de tráfico de cocaína en el mundo, que Sí. esto no es un tema menor, aunque ya hay una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. También ofrecen millonarias recompensas por quienes pues están a su lado, entre ellos Diosdado Cabello, Y hombre Vladimir fuerte Padrino del López, ministro de chavismo Defensa. y del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. En el caso, en el capítulo de Bolivia, también es muy corto lo que dice este memorando. El gobierno de Bolivia ha tomado medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y colaborar con las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar ante la justicia a los narcotraficantes, incluyendo a Maximiliano Dávila, el corrupto ex jefe antidrogas del país. Sin embargo, Bolivia aún tiene mucho trabajo por delante para cumplir con sus compromisos antidrogas y garantizar que no sea un refugio para el desarrollo de los grupos narcotraficantes. Ahí está, Lucas, otro párrafo muy corto sobre Bolivia en comparación con los varios párrafos que componen los argumentos que llevan al gobierno del presidente Donald Trump a desertificar a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Ahora, sobre ese tema de la lancha, el presidente Gustavo Petro acaba de lanzar una dura crítica, entre otras cosas, porque hay una serie de cuestionamientos a todo ese movimiento militar que se está dando en aguas internacionales allí en la costa Caribe, muy cerca de Venezuela. Hay submarinos nucleares, hay unos buques gigantes, hay una cantidad de militares desplegados en esos buques, pero pues los dos resultados que ha presentado Estados Unidos en realidad no son tan importantes como pareciera. Incluso el de hoy es una lancha mucho más pequeña que la de la semana pasada, con 2 motores y 3 personas a bordo. Decía más temprano el presidente Trump desde la Casa Blanca que tenían certeza de que allí no solamente había cocaína, sino que también estaban transportando fentanilo. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump, Silvia. Como usted dice, este ataque, el primero ocurre el martes 2 de septiembre, pues ha sido fuertemente criticado en un sector de la política estadounidense. Por ejemplo, miembros de la administración Biden han cuestionado el marco legal bajo el cual se ha efectuado y hay quienes han dicho que esto podría ir en contra del derecho internacional humanitario. Ahora, también hay quienes critican y dicen todo este despliegue militar para atacar una lancha rápida, en esa ocasión con 11 personas. En esta ocasión, el presidente Donald Trump dice que a bordo iban 3 hombres, dice él, que eran narcoterroristas. Dice hoy, porque justamente le preguntaron por eso, qué marco legal, qué indicios tenían de que estos fueran narcotraficantes. Donald Trump responde y dice, tenemos todos los indicios de que a bordo iba cocaína y también iba fentanilo. También, ¿qué dijo hoy Donald Trump? Le preguntaron pues si iba a haber más operaciones y dice, qué sorpresa que en el momento en el que empezamos a atacar estos barcos, desaparecieron casi todos los barcos en el Mar Caribe. Quiero que sepan que vamos a atacar los carteles que están haciendo el tráfico de drogas por tierra, al igual que lo hemos hecho en el Mar Caribe. Eso fue lo que respondió. Hay quienes consideran que estos 2 ataques son una especie de advertencia, una especie de antesala a algo que podría ser a mayor escala,
Pero lo cierto es que cuando usted tiene 8 buques desplegados, un submarino nuclear, ha dicho desde el régimen de Nicolás Maduro que son cerca de 4.000 tropas y 4.000 uniformados que están listos allí en aguas del Mar Caribe, pues sí llama la atención que sean una lancha con 3 personas y una lancha rápida con 11 personas a bordo, los dos resultados de ya casi un mes de este despliegue militar. Sobre este último ataque a esta lancha, estamos, si ustedes se conectan de inmediato a YouTube y a Ditu, están viendo el ataque a una lancha muy pequeña. En realidad uno se pregunta si una lancha con estos 2 motores que se alcanzaban a ver ahí, Lucas, pues es una lancha rápida y representa tal amenaza como lo está pintando el gobierno del presidente Donald Trump. Pero cuando se conoció esta noticia, el secretario de Guerra, porque ya no es secretario de Defensa, sino de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: los narcoterroristas son enemigos de Estados Unidos. Traen muerte activamente a nuestro territorio. No vamos a parar hasta defender nuestro país y también a nuestros ciudadanos. Vamos a seguirlos, a asesinarlos, a desmantelar sus redes a través de nuestro hemisferio, en el tiempo y en los lugares que nosotros determinemos y escojamos. Era lo que decía el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Mientras tanto, don Andrés Carmona, ¿qué dice el precandidato a la presidencia o el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, frente a toda esta noticia? Una noticia urgente que, si ustedes se acaban de conectar, les recordamos: Estados Unidos ha decidido desertificar a Colombia con waivers y con unos condicionamientos, pidiéndole al gobierno del presidente Gustavo Petro que sea mucho más duro y agresivo, es la palabra, con las políticas de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué dice Sergio Fajardo? Silvia, siguen las reacciones por esta decisión del gobierno de Donald Trump de desertificar con condiciones a Colombia en la lucha contra las drogas. Le leo primero al expresidente Iván Duque, que dice lo siguiente: como tanto lo advertimos, el gobierno Petro fue desertificado por los Estados Unidos por cuenta de, primero, desmonte de los grupos manuales de erradicación; segundo, crecimiento exponencial de cultivos ilícitos; tercero, las más bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial en décadas; cuarto, tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz fatal. Gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones. Y a esta reacción se suma también, usted me lo mencionaba, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien dice lo siguiente: del ahogado al sombrero, Estados Unidos nos desertificó de la forma más benigna posible. Era lo esperado en el contexto de una estrategia de seguridad y de sustitución de cultivos ilícitos fracasada. Esta será una de nuestras tareas prioritarias a partir del 7 de agosto, recuperar la confianza, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, profundizar la cooperación judicial y combatir los grupos criminales. Mientras tanto, por favor, presidente, no empiece a trinar desaforadamente los intereses de Colombia. Primero, porque usted recuerde, Silvia, que en enero ya tuvimos un escenario de choque diplomático con el gobierno de Donald Trump, cuando tan pronto asume su mandato, empieza a deportar colombianos, y en esa madrugada, a las 3 de la mañana, el presidente Petro desata una crisis diplomática. Entonces, lo que aquí le están pidiendo al presidente de la República es serenidad, tranquilidad, analice con frialdad las decisiones que no son tan fatales para Colombia en la relación con los Estados Unidos. Y lo que sí es cierto, Silvia, es que esta es una decisión política que incluso en la campaña electoral del próximo año, o que ya estamos en ella, va a influir, porque serán las primeras decisiones que tome el nuevo gobierno las que también influirán a que el próximo año Donald Trump y su administración decidan si vuelven a desertificar a Colombia, si lo hacen en una desertificación total, o si proceden, como ocurrió en el caso del gobierno de Pastrana, de certificar otra vez al país. Aquí le preguntábamos a Juan González, Lucas, en entrevista apenas se conoció la noticia, ¿qué podía pasar? Y en realidad los escenarios son varios. Colombia sí podría en los próximos meses sí podría
ganar nuevamente esa certificación de Estados Unidos, él advertía sobre las dificultades que podría enfrentar el próximo gobierno. Sí. ¿Cierto? Porque el próximo año, en 2026, el 7 de agosto, hay cambio de gobierno, llega un nuevo presidente y esto podría significar un gran problema para quien llegue a la Casa de Nariño. Sí. El tema es que no sabemos quién vaya a ser y difícilmente se va a poder saber o tener una idea en los próximos meses porque hay más de 100 candidatos o estamos cerca de los 100 candidatos. La lista es larga. La lista es larguísima. Pero en todo caso, aquí hay varios temas importantes y ya voy con usted, Valentina, volvemos a la Casa de Nariño, donde sigue el Consejo de Ministros y sigue hablando del tema el presidente Gustavo Petro. Lucas, no se quita la ayuda económica a Colombia, y eso es fundamental, no solo para este gobierno, sino para el gobierno que viene. Porque sin esos recursos sería mucho más difícil para Colombia poder tener resultados concretos en materia de lucha contra el narcotráfico. Juan González, entre otras cosas, recordaba que Colombia a comienzos del 2000, de los 2010, 2012, 13, nuestro país había alcanzado la cifra más baja en cultivos de coca, 48,000 hectáreas. Hoy hay más de 200,000 adicionales a esos 48,000. Estamos en más de 250,000 hectáreas de coca. Así que calcule el reto que tendría el próximo presidente. Claro. Lo hemos dicho, esto tiene también una connotación política que la reconoce la propia Casa Blanca y que el presidente Gustavo Petro también dice, esto es una decisión que pasa por un tema político. Y es que las diferencias entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos han sido claras desde los 6 días después de que Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca. Y es que, como yo ya le decía, Donald Trump ha tomado en este segundo mandato varias medidas coercitivas que son administrativas, pero las ha tomado por razones políticas. Entre esas, por ejemplo, los famosos aranceles recíprocos para China. En el caso de Brasil, pues que hoy en día tiene uno de los aranceles más altos del mundo con el 50%. Y esta mañana hablábamos con la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, quien también nos decía eso. Nos decía, finalmente la certificación o la desertificación es una herramienta que tiene hoy Donald Trump, pero que tiene realmente cualquier presidente de los Estados Unidos para utilizar como garrote, decían ellos, a los gobiernos o a los líderes que no les gusten, que no estén alineados con las políticas de los Estados Unidos. Entonces, claro que sí, Silvia, esto tiene, por supuesto, según Estados Unidos, una justificación, pero en el fondo es una decisión netamente política. La pelota, también hay que decirlo, la deja en la cancha del gobierno colombiano, porque ahí mismo donde dicen que está el waiver, está esta exención para que las sanciones no sean aplicadas, también dice que Donald Trump está dispuesto a reconsiderar esta decisión, siempre y cuando el gobierno haga cambios profundos en la lucha contra las drogas. Si le parece, de cierta Lucas, manera, la pelota se la dejan al gobierno colombiano, aunque el presidente Petro ya estaba diciendo y le respondía al ministro Benedetti, nosotros no vamos a aceptar chantajes. Si le parece, le damos todo el fragmento que Estados Unidos dedica a Colombia para tomar esta decisión. Sí, señora. Y dice lo siguiente. En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Valentina, ¿cómo está el tema de erradicación de coca? Porque dice la Casa Blanca que ni siquiera el gobierno colombiano ha cumplido con sus propias metas. Las propias metas, que fueron de 30,000 hectáreas para este 2025, que incluso son menos que las que se habían planteado por los años anteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro, y según informes internos, una cifra que va en 4,000 hectáreas, es decir, ni siquiera hemos alcanzado la mitad cuando ya estamos Pero avanzados. Eso es un poquito más del 10%. Exactamente, y recordemos que por ahora el gobierno lo que está priorizando es erradicación manual, de manera terrestre y con mucha concertación con las comunidades, porque ha sido la instrucción del presidente Gustavo Petro no entrar en confrontación con las comunidades, porque muchos de ellos están dependiendo todavía de estos cultivos ilícitos, así sean de
comunidades o mejor de extensiones pequeñas, y por eso la prioridad es, primero, antes de entrar a intervenir con la fuerza pública, concertar una, digamos, sustitución hacia un cultivo legal y luego ya empezar como tal a erradicar este cultivo. Pero hay otra cosa que se repite mucho en estas ocasiones, que es cuando, digamos, no se continúan los programas, es que zonas que ya habían sido erradicadas vuelven a ser cultivados con cultivos ilegales, precisamente por la falta de programas a largo plazo en estas zonas del departamento. 9:46. Sigo con el documento, porque dice... espéreme porque me acabo de perder. Por esta razón. Por esta razón, exactamente, perdóneme ahí. Por esta razón he designado a Colombia por haber incumplido manifiestamente más bien, sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales. Y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno. El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente al liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas. Pero venga, ¿sabe que me llama la atención un pedacito que usted acaba de leer? El de las autoridades municipales. De las autoridades municipales, porque... pues usted sabe toda la crítica y la oposición que hubo del gobierno nacional a este viaje que usted estaba recordando, de los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, y en Medellín, Federico Gutiérrez, que estuvieron en Washington la semana pasada. Mencionábamos incluso que hubo otros alcaldes que finalmente decidieron no ir, en teoría por temas y conflictos de agenda, pero es que pues sí llama la atención el énfasis que hace Donald Trump en este memorando de las autoridades colombianas y las autoridades municipales, que en este caso pues son alcaldes y gobernadores. Pues mire, estamos consultando a esta hora con los dos alcaldes que fueron allí a Washington la semana pasada. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, que de hecho nos manda subrayado ese pedacito, el de las autoridades municipales, es decir, se atribuyen, digamos, ese pedazo a los esfuerzos que hicieron la semana pasada y a las diferentes comunicaciones que tuvieron con varios congresistas norteamericanos, congresistas republicanos. Y demócratas también. Aunque principalmente, pues aquí tiene mayor peso. Ahora, aquí tiene mayor peso los republicanos, eso sí no tiene duda. Y hay algo que sí es importante, esta es una decisión que lo comentábamos aquí durante toda esta semana, la toma única y exclusivamente el presidente de los Estados Unidos, porque este es un memorando presidencial. Por supuesto, se toma con base en reportes y en información de diversas agencias de los Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y otras agencias. Pero, por supuesto, hay consultas con diversos senadores, representantes, sobre todo pues del partido de gobierno, que en este caso es del Partido Republicano. Y pues cuando usted ve, sí hubo reunión, por ejemplo, con Mario Díaz Balart, de los alcaldes, hubo reunión también con María Elvira Salazar, quien es representante republicana, hubo reunión con Bernie Moreno, quien pues también es senador republicano de origen colombiano. Entonces, pues a mí sí me llama cuanto menos la atención. No sé usted qué opina, pero sí me parece que la mención pues podría indicar que de pronto sí pasó algo y algo sí le comunicaron, al menos al Departamento de Estado.